Bienvenidos a Read to Lead, el podcast donde leemos para emprender mejor. Soy Fabriz Serfati y hoy vamos a hablar del lado invisible de las grandes marcas. Ese momento donde el fundador se queda sin dinero, sin sueño, pero no sin fe. El libro de hoy es Shoe Dog, las memorias de Phil Knight, el fundador de Nike. Y más que una historia empresarial, es literalmente una carta de amor al riesgo. Es el retrato de un emprendedor que apostó todo, una y otra vez, por una visión que nadie más entendía. Y el día de hoy, para hablar de esto, me acompaña Matthew Meehan, cofundador de Contempo, una plataforma digital que opera en México y que está literalmente redefiniendo el financiamiento de capital de trabajo en el contexto industrial y de proveedores. Matthew sabe bien lo que significa operar en sectores complejos, con estructuras rígidas y poco espacio para equivocarse. Matthew, qué gusto tenerte aquí y espero que disfruten muchísimo el capítulo del día de hoy. Acuérdense de recomendarnos y de distribuir el podcast para que cada vez seamos más los que participamos en esta comunidad de emprendimiento, de liderazgo, de lectura y en el ecosistema de inversión. Pues hoy es un buen día. Estamos empezando tempranito con la grabación del Read to Lead. Hoy vamos a tener un súper invitado. La verdad es que tengo mucha suerte porque siempre tengo muy buenos invitados y hoy no es una excepción. Grandes amigos y gente con la que he tenido oportunidad pues, de ir aprendiendo de entrepreneurship y de casos interesantes. Hoy nos acompaña Matthew Meehan. Matthew es co-founder de Contempo. For full disclosure, es una compañía en donde estamos invertidos. Entonces, pero siempre somos muy objetivos y siempre decimos las cosas como son. Entonces, resulta que en el caso de Contempo es una gran empresa y eso nos hace muy feliz. Y además, Matthew es un tipazo que nos está regalando un ratito. Matthew tiene una trayectoria bien interesante. Fue banquero y como digo yo muchas veces, pues nadie es perfecto y hay que tener un pasivo oscuro en algún punto. Y lo digo porque pues, yo también pasé por ahí. Pero, y me corregirás, Matthew, creo que ya es tu tercer emprendimiento y antes de esto estudiaste un undergrad en economía y un MBA en Columbia. Y pues dándote la bienvenida, que me corrijas si este es tu tercer o cuarto emprendimiento, nos cuentes un poquito de ti, un poquito de Contempo y después de eso ya entramos en el libro del día de hoy, que es Shoe Dog. Está escrito por Phil Knight y es la historia de Nike. Está súper interesante. Entonces, Matthew, bienvenido y pues eso, cuéntanos un poco de ti, de Contempo y qué has hecho antes de Contempo. Muchas gracias, Fabricio. Es un gusto estar aquí contigo. Me preguntas si es mi tercer o cuarto. Formalmente es mi tercer emprendimiento, pero me he dado cuenta que siempre me gustaba los proyectos de emprendimiento. Hasta cuando trabajaba en bancos grandes, me ofrecían o los productos súper fáciles y claros y desarrollados o los nuevos no desarrollados y yo siempre optaba por trabajar en lo que no existía. Me di cuenta de eso después. Entonces dentro de los bancos me gustaría pensar que también yo era emprendedor en cierto sentido. Pero formalmente sí, he lanzado 3 empresas de tecnología. La primera trabajamos 3 años y aprendimos muchas cosas, pero no ganamos mucho dinero. Fue un proyecto que cerramos porque no encontramos el product market fit. Y el segundo fue otro proyecto con otro foco que vendimos. Y este es el tercero que pienso que es mi bebé. Ya vamos a cumplir 4 años desde que fundamos Contempo. Y todavía me divierto mucho trabajando demasiado, pero se convierte en este tema de, sé que es un cliché, un poco la palabra pasión, pero soy creyente en esta idea de que las pasiones no se descubren, no la tienes desde siempre, quizás,
Correcto. las puedes desarrollar y encuentras que trabajando en algo te vuelves o el interés y la pasión por ese proyecto se desarrolla con el tiempo. Entonces, y no sé si querías que contara un poco de la empresa. Sí, cuéntanos, bueno, antes de eso decir que eres mexicoamericano colombiano, casado con una Colombiano colombiana. wannabe. Exacto, y más vale decirlo de Colombia, porque ya nos decías antes de empezar la conversación de hoy que todos en casa se sienten colombianos por la mamá, pero has vivido Honorarios, en sí. varios lugares y tienes una historia muy interesante. Entonces, si nos quieres contar un poco de eso y luego cómo empezó Contempo y qué hace Contempo. Sí, pues yo nací en Nueva York, en el estado de Nueva York, y luego a los 2 años nos mudamos a Ohio, y de los 2 hasta los 18 viví y crecí en Ohio, que eso lo aprecio más también con el tiempo del Midwest background. Cuando vuelvo es algo especial. Claro. Pero luego, y mis papás, mi papá es del Northeast americano, mi mamá también, a veces en broma digo, es más gringa que yo, pero es de papás mexicanos. Mi mamá creció en Texas, de papás que habían emigrado de México a Estados Unidos. Correcto. Entonces yo no crecí hablando español en mi casa porque mi mamá siempre decía, me cuesta mucho trabajo a mí hablar español, entonces a mis hijos les voy a hablar en inglés, pero yo quedé con esa espinita de querer entender los chistes de mi abuela. Entonces, que era muy chistosa, todo el mundo se reía y después pedía yo la traducción y me decían, no se puede traducir. Exacto, no le vas a entender. Entonces, esa frustración de niño se convirtió de hecho, probablemente fue de mis primeras pasiones, fue aprender español. Me dediqué Increíble. mucho tiempo a estudiar y me fui a España a estudiar. Andaba con un cuaderno anotando hasta en los bares con amigos, dichos, expresiones. Y eso lo cuento porque se volvió una parte importante de mi carrera. Por Que supuesto. yo, después de graduarme de la universidad, me fui a vivir a Manhattan, a Nueva York, y trabajé en Wall Street, en bancos y fondos de inversión por muchos años. Y siempre me dedicaba a lo que era el LATAM business, los negocios para ver Latinoamérica. Esos proyectos difíciles que me daban, por ejemplo, me fui a trabajar en Lehman Brothers. Algunos se acordarán de ese banco, que solo tenía un negocio de Brasil y México. Cuando yo entré en el 2006, no existía el negocio de lo que llamábamos los mercados andinos de Argentina, Chile, Perú, Colombia. Yo levanté la mano y el jefe del grupo dijo, pues no existe, pero si lo puedes construir y armar toda la estructura, es tu negocio para operarlo. Entonces fue un challenge muy interesante antes de trabajar como banquero y trader de los instrumentos de las bolsas de esos mercados. Tuve que armar las estructuras, ir a Colombia, Perú, negociar acuerdos con los bancos. Y bueno, arranqué y hice eso por muchos años antes de entrar al mundo de fintech. Que ahora es algo que me fascina y creo que hay mucha oportunidad todavía para desarrollar tecnología para servicios financieros. Oye, y justo tocando ese tema, hace un momentito también platicábamos cuando estábamos preparando la conversación. Me decías que el posicionamiento de Contempo no era ser una empresa de lending. Y Contempo es interesante y es muy interesante también en el contexto del libro que vamos a leer, porque un tema recurrente en el libro es el manejo del working capital. O sea, todo el tiempo pobre güey, y vamos a entrar, pobre güey, it's a saying, right? El pobre Phil Knight. Exacto. Pero uno de sus temas es working capital, working capital, working capital. Contempo hace eso. ¿Nos puedes contar un poquito de Contempo y ya nos metemos de lleno en el libro? Sí, de hecho no me di cuenta de ese aspecto hasta hace poquito. Antes de hacer, pues no me fijé
en eso de que tiene mucho que ver con el problema que resuelve Contempo es tal cual el problema principal que se habla en el libro, en todo el libro, de los ups and downs y todos los desafíos de Nike tenía mucho que ver en los primeros años con el problema de flujo y un negocio con demanda, una demanda creciente, pero para poder fabricar los zapatos tenía que comprar materia prima y los costos del negocio vienen primero y los ingresos vienen después cuando vendes los zapatos. Entonces puedes tener un producto buenísimo y un mercado muy claro y demanda y gente dispuesta a pagar por tu producto, pero si no resuelves ese problema de working capital, de capital de trabajo, no vas a poder fabricar. Y bueno, eso es muy interesante porque eso es lo que hacemos en Contempo. Nos dimos cuenta que este problema es enorme. En México, solo hablando de México, es un problema en todo el mundo, pero en México hay miles y miles de empresas del sector industrial, que es el foco de Contempo, y a eso me refiero, empresas que fabrican acero, químicos, plásticos, autopartes, alimentos y bebidas, tienen este problema de tener que fondear o financiar a sus clientes finales. Eso es un desafío. Venden producto y para ser competitivo tienen que ofrecer algún plazo de 30, 60, 90 días y termina siendo un negocio de crédito, que para mí eso es como founder buscando un problema, entendiendo y queriendo crear un producto. Nos enamoramos de este problema de no tiene sentido que su core de una empresa industrial debe ser producir un buen producto y venderlo, pero Claro. no financiar a sus clientes. Claro. Entonces, eso es un poco la visión que tenemos en Contempo de a futuro. En el futuro ninguna empresa va a tener que solucionar eso porque van a tener la tecnología, las herramientas para ayudarles a que eso sea un proceso más fácil. Eso es lo que hacemos en Contempo. Fíjate que para mí el modelo de negocios es muy interesante porque hay muchos, digamos, traditional incumbents en el negocio del financiamiento de working capital, pero el hecho de que ustedes se presenten como una solución tecnológica a esto cambia completamente la propuesta de valor. Es decir, no, el tema del producto que ustedes distribuyen no es propiamente el dinero, sino es la solución para el manejo del capital de trabajo. Y me parece extremadamente inteligente o interesante, y no porque esté yo queriendo vender Contempo, sino porque parte del tema que tienen los incumbents que hacen financiamiento de working capital es que lo que entregan es un commodity. Y el tipo de diferenciación del commodity tiene que ver con el precio del commodity, es decir, la tasa que cobra, y no tanto tiene que ver con la solución que le otorgan a los clientes que tienen. Y entonces muchas veces pues, hay temas, por ejemplo, que el plazo no es el adecuado, la manera como se amortiza quizá no es la correcta, la forma como se distribuye el producto no va alineado con el ciclo de repago como para generar una mejor calidad de crédito. Entonces, en muchos sentidos, el hecho de tener un producto que vaya a resolver un problema específico desde el problema y no desde, bueno, tenemos dinero, ahora cómo lo usamos. Lo que quisimos hacer es el lenguaje del framing del problema muy, muy importante, sobre todo para la relación con los clientes. Porque al final tú puedes llegar con dinero, lo cual es algo que sí hacemos. La propuesta, siempre digo, fue más una mejor estrategia de go-to-market, cómo lanzar el producto, llegar con la propuesta completa, el servicio completo de poner el financiamiento, pero el lenguaje y el framing de cómo explicamos lo que hacemos es muy, muy importante y soy muy terco con este punto, con mis equipos, con mis vendedores. No somos financiamiento, porque luego eres un commodity y te negocian solo la tasa, pero si puedes mostrar que das otro valor.
De hecho, en servicios financieros que traje toda la vida en ese, yo digo, if you're talking about price, you're losing. Porque te reducen a la tasa y nada más se hace un investment advisor y tienes un cliente que quiere invertir contigo y si te negocia el precio, no van a ver todo el valor agregado que viene con eso. Interesantísimo. Pues ahora sí, hablemos si quieres un poquito ya del libro. Otra vez vamos a leer Shoe Dog hoy. Acá está. Y es un libro extremadamente interesante porque es un libro que lo puedes leer completamente just for the pleasure of reading a good book. O sea, el tono es divertido, este tipo es chistosísimo, cómo cuenta las cosas. Me recordó mucho uno de los mejores libros que he leído y no forzosamente, digo, mis profesores de literatura probablemente no les encantaría que dijera esto, pero de los libros con los que más me he divertido es Open de Andrea Agassi y me recordó muchísimo ese libro porque el sentido del humor de Phil es verdaderamente sarcástico, hay partes donde te ríes de las burradas que dice y por el otro lado, si lo lees desde la óptica de un emprendedor tratando de tener una conversación con otro emprendedor que ha pasado por buenas y por menos buenas y complicadas, hay muchísimos insights muy interesantes. Y lo primero que te quisiera preguntar, Matt, ¿por qué leímos este libro, güey? Cuéntame cómo te llegó y por qué creíste que era el libro que había que leer para compartir con otros emprendedores. Fue el primero que te mencioné, ¿no? Cuando hablamos el primero, en automático. O sea, fue This is the book. No, es mi favorito de emprendimiento. He leído de historias de Silicon Valley, de empresas de tecnología, de pues libros de Peter Thiel. Para mí, este Shoe Dog es el emprendimiento puro, el empezar de ceros, los ups and downs. Es muy auténtico. Es muy fácil de leer porque es un libro lleno de historias, anécdotas, de personajes. Se lee más casi como una novela que un business book, pero toca todos los temas importantes de resiliencia, de cómo innovar, de cómo crear, construir equipos, cómo buscar financiamiento, las relaciones con los proveedores. Son temas de negocios, sí, pero es una historia muy humana y me parece, pues no sé cómo será en la vida real Phil Knight, pero es muy humilde. Sí. Su forma de hablar de el mega exitoso billonario Phil Knight, pero habla le da crédito a todo el mundo que fue parte de su journey, su coach en high school, el entrenador del equipo de track. Y bueno, me fascina. Y además, lo otro que leyendo de nuevo el libro, me di cuenta que es un product story. Sí. Y uno piensa en Nike como la marca Nike, el slogan Just Do Correcto. It, de como son genios para el branding, ¿no? Pero empezó con product, una obsesión por calidad de producto. Se fue hasta Japón para buscar la mejor calidad de zapatos, para fabricar zapatos, importarlos y comercializarlos en todo el mundo. Con su entrenador Bowerman, yeah. Hacían experimentos con diferentes materiales para crear las suelas, innovaban, sacaban cosas nuevas al mercado, innovaban justo en la idea de convertir a las personas comunes y corrientes en joggers, en runners, que eso aparentemente no era, it wasn't a thing en los años 60, salir a trotar por los parques, por las calles. Entonces es innovación, es producto y luego viene la narrativa, el storytelling, construir marca. Entonces me fascina, me parece un libro súper inspirador. De hecho, la segunda vez que leí el libro,
fue un momento difícil en mi vida como emprendedor, que mi esposa me dijo, léete el libro de Phil Knight, y yo ya lo leí y me dice, léete de nuevo. Lee el libro, por favor. Porque ella siempre me dice, ese man se quebró 1000 veces, está a punto de quiebra todo el tiempo. Entonces es muy inspirador en ese sentido también. Descubrí, Fabriz, cuando tú y yo acordamos que íbamos a leer este libro, que se llama Nunca Pares en español. No sabía eso. No sabía. Yo no sabía, pues yo lo leí en inglés, Shoe Dog. Igual yo. Sí. En español se traduce, le pusieron el nombre Nunca Pares. Qué interesante. Lo cual me encanta porque es, obviamente, no inventaron el título de nada, se trata de eso, nunca pares, keep going. Bueno, en fin, son todas esas cosas que me encantan de este libro y por eso lo sugerí. Fíjate que antes incluso como de empezar a desmenuzar el libro, hay un par de conceptos que me parecen súper interesantes. Uno de ellos es, empieza literalmente desde cero con los zapatos y el libro prácticamente acaba, no acaba completamente, pero la historia, digamos, de emprendimiento acaba cuando hace su IPO, que para una organización pues como de la economía real, como de zapatos, como de bodegas, oficinas, pues es muy distinto a lo que te imaginas de un, pues no sé, de un Salesforce o de un Google o de alguna de estas compañías, ¿no? Y toda la historia está contada por el emprendedor. Entonces, no quiero irme al final de la historia, pero creo que todo el struggle que tiene Phil Knight en su proceso de tomar la decisión para hacer un IPO me parece súper interesante. Y creo que cualquier emprendedor que piense en arrancar un negocio y que quiera hacer su empresa pública necesita leer este libro, porque creo que hoy se romantiza mucho ese tema desde la óptica del emprendedor que ha pasado por ahí, no forzosamente es así siempre, ¿no? Lo otro que me encanta de este punto es el IPO. No fue el glorioso IPO en el sentido de un camino, llegar a... literal, el IPO fue para salirse de un problema gigante, que lo vieron como la única forma de pagar su deuda. Tenía esta demanda de parte del gobierno de Estados Unidos. Sí. Que fue una preocupación gigante, que si llegaba a pasar iba a ser una deuda que no podían pagar. Entonces dijeron, vamos al IPO, lo lograron y pudieron salirse de ese problema que iba a quebrar la compañía. Totalmente. No hay nada más claro que eso, que no es todo rosas. No, el camino al IPO. Y el libro está a punto de tronar la empresa. El Sigue Adelante, no lo había yo pensado tampoco, pero el Sigue Adelante es un muy buen título porque realmente esta compañía, que es algo que es difícil de ver sin leer esta historia, constantemente estaba, como dicen en inglés, in the brink of, exploding, bankruptcy, ¿no? Pero me quiero regresar a un tema que tocaste hace un momentito que me pareció súper interesante. Y hablabas de lo que te motivó a ti a empezar con Tempo, y veo un paralelo como muy directo con el libro y tiene que ver con la pasión. El producto que hace Phil Knight, que son zapatos, nace de la pasión que él tiene por correr. O sea, el tipo genuinamente era un apasionado de el 6 Mile Run, ¿no? Y de hecho es parte como de su terapia, o sea, muchas veces pensamos que el emprendedor llega a emprender un poco como una opción de carrera profesional. No tengo la menor duda que hoy en día es una gran opción profesional y es una elección, digamos, de carrera. Pero por el otro lado, cuando alguien
so accomplished, llega y te cuenta su historia y te das cuenta que su vida era el deporte y que de alguna manera correr era su pasión, se vuelve como que it all makes sense de repente, ¿no? No sabía de ese dato antes de leer el libro y no sé si eso es que todo el mundo, que el fundador de Nike, su pasión fue correr y fue high school estrella de su equipo, Sí. corrió en su equipo de la universidad en Sí. Oregon. Sí. Otro punto, otro dato interesante de eso, ¿te acuerdas, Fabriz, que él quería jugar béisbol? Sí. Que fue su pasión fue béisbol y terminó en el equipo de track, de no sé cómo le dicen, atletismo. De atletismo. Terminó en atletismo, corría porque no, porque le cortaron del equipo de béisbol. Claro. Entonces, bueno, pues hablando con su mamá, tú eres bueno para correr, ensaya eso. Exacto. Y se vuelve su pasión, se convierte en este negocio, tiene esta idea en el MBA de cómo crear una empresa importando zapatos de Japón. Pues pienso, de nuevo, es ese punto de que creo que se hace una mejor empresa, el emprendedor si tiene una experiencia real con el tema. Si es algo realmente, de hecho, yo siempre doy ese advice. Si la gente me pregunta cuál es tu advice para empezar una empresa, digo, tiene que ser algo que realmente te apasione, que te guste, porque vas a pasar muchos días difíciles y no puede ser, porque creo que en algunos momentos, quizás menos ahora, que empezar y conseguir capital para un proyecto de como tipo startup es más difícil, pero cuando está muy hot, hay gente que dice, tengo 5 ideas para una startup y vamos a evaluar el mercado de cada idea y luego vamos a escoger. Pero eso, no sé, me parece un poco forzado. Totalmente. Ese approach, y realmente es mejor si, digo, no te metas en este mundo loco si no tienes una verdadera pasión por el problema que quieres resolver. Hay dos temas ahí que me gustaría detenerme un segundito. Por un lado, no estoy seguro que en el libro realmente se describa el problema que resolvía Nike desde el punto de vista de producto. Es verdad que todo el desarrollo de producto es una parte súper relevante dentro del libro y él habla mucho de cómo desarrollan zapatos y cómo el contexto que tenía construido alrededor de él cuando arranca el negocio, todo habla atletismo, es decir, se asocia con su coach, el coach termina siendo coach del equipo olímpico americano de atletismo en 2 o 3 olimpiadas, o sea, realmente está inmerso ahí y entonces todo. Pero no estoy seguro, y me encantaría tu view en esto, de que había un problema de falta de zapatos para correr en el mercado americano cuando empieza el libro. Creo que habla de... 70 creo que y cacho. tienes razón, pero el Bill Bowerman, el coach, creo que se fijaba en la calidad y no le gustaba, como terminaban con callos los atletas, que se rompían los zapatos. Sí. Si no estoy mal, se habla un poco de ese problema de calidad de producto y el costo. Y de competitividad. Sí, y de competitividad. Y creo que había esta teoría de Bill, también del coach, de que el shoe, el zapato importa. El zapato que te pones importa en el resultado. Y si los atletas tienen el mejor zapato, obviamente eso no cambia todo, pero es un factor importante. Exacto. Creo que realmente era un nerd para esos temas, Bowerman. Por eso hacía todos esos experimentos, fabricaba zapatos él en su casa. Entonces creo que había ese tema.
Y los zapatos más populares no eran como Adidas, importados de Alemania, que terminaban siendo de cierta calidad y muy costosos. Correcto. Entonces creo que Adidas, la tesis Puma. de Phil Knight era si yo podía conseguir mejor calidad a mejor precio de Japón. Ese es un punto bien interesante. Y de alguna manera creo que parte de lo que también describe mucho el libro, que creo que es un insight bien interesante para los founders, si eventualmente lo quieren, le dedican tiempo a leer este libro, es cómo va cambiando el enfoque de la organización conforme se va desarrollando. Y una parte fundamental es el equipo que él construye, y ahorita entramos un poquito a ese tema, pero empieza haciendo zapatos y yo diría que se convierte en un powerhouse de temas de marketing y de branding y de advertising, sin quererlo realmente, sin dejar de sin salirse de lo que ellos realmente era su pasión, que era el track and field y los deportes en general, porque se acaban yendo a otros lados, pero desarrollan toda la industria de lo que yo llamaría los influencers deportivos. O sea, hay una obsesión trabajando desde muy cerca, yendo a las competencias y todo esto, de desarrollar esta relación con el deportista, que use Nike y que de ahí la gente empiece a conocer el producto y desarrollan toda esta demanda que no estaba ahí todavía, ¿no? Bueno, que sí estaba, pero de forma muy diferente, y van volviendo muy, pues no sé cómo decirlo, muy común que la gente compre el equipo que usan sus deportistas y que haya este tema aspiracional y como de herramienta para hacer ejercicio, ¿no? Es otro punto de como, creo que validación de la calidad del producto. Claro. Que quizás no se apreciaba tanto Correcto. antes. Tienes razón, muy buen punto. Y si Bowerman y luego Phil Knight veían que no, el equipo, los equipos, los zapatos, todo lo que usas para jugar un deporte es un factor importante, no es nada más grit y talento del deportista. Me parece muy inteligente de parte de ellos reforzar ese punto y desarrollar la marca y la estrategia de branding alrededor de este concepto, que el zapato es importante y tenemos los proof points, los casos para comprobarlo. Y mira este héroe de básquetbol, de atletismo, que acaba de ganar las Olimpiadas en nuestro zapato. Y se fijaban mucho en eso, ¿no? De quién iba a ponerse los zapatos. Para los negocios en general, yo creo que siempre estamos buscando esos proof points y los casos de éxito, porque luego lo vas a usar para vender a alguien más, que sí funciona. Pienso en el caso de Contempo. Nos gusta presumir, como decimos aquí, de quiénes son nuestros clientes, cómo lo están usando, cómo están creciendo, y mencionamos esos nombres para atraer nuevos clientes. No sé tanto de historia del mundo de marketing para saber si eso era una estrategia muy común en ese momento, pero me parece genial como tú dices, desarrollaron el mundo de influencers. No, y mira, yo tampoco soy ningún especialista en marketing, pero veo en el libro varios puntos en donde van a por primera vez afirmar a un atleta. Hay una historia muy curiosa, creo que es con Jimmy Connors, que lo van a firmar y por alguna razón no lo logran firmar como un endorsement directo con él y él un ambasador de Nike. Y entonces creo que Connors no conectan con él por alguna razón, ya habiendo hablado con el agente, y luego Connors va y gana, creo que Wimbledon, y gana, ya no me acuerdo, Roland Garros o algún Grand Slam de ese estilo. En un periodo de 3 semanas o de 4 semanas vuelven a hablar y el agente le dice, no, ya no, el deal que teníamos no me acuerdo,
este deal ahora vale 3 veces o 4 veces más porque pues ahora resulta que este amigo ya es famoso, ¿no? Antes no lo conocía nadie y ahora es un fenómeno, ¿no? Y creo que es parte de los reveses con los que se encuentran y que al punto que hacías de nunca pares, increíble cómo este Phil mantiene su nivel de engagement con el negocio a pesar de que le pasa todo esto. Pero creo que es un buen segue para... me gustaría que habláramos del equipo, porque algo que me encantó en el libro es cómo va incorporando gente a su organización y me encantaría escuchar un poco tus pensamientos al respecto y si crees que es algo que aplica o que te ha tocado a ti vivir de esa misma forma. Sí, me gusta que hayas traído este tema, porque él tiene un equipo al principio son como, creo que le dicen misfits y rebeldes y gente no convencional. The Butt Faces The Butt Faces es el apodo que ellos mismos ponen, se ponen al equipo, los miembros del equipo. Pienso en Johnson, el loco que escribía cartas y larguísimas a Phil, que Phil ni siquiera contestaba las cartas. Pero la pasión que tenía este misfit o rebelde por el negocio, ¿cómo se llama el de que terminó después de un accidente, terminó en silla de ruedas? Howell. Creo que es Howell, una cosa así. Sí. Hayes, el vendedor, son personajes que es lo otro que nosotros decíamos, es casi como una novela en ese sentido, que desarrolla mucho los personajes. Sí. Pero pensando en los negocios y pensar en mi emprendimiento, creo que es un punto interesante y creo que es un desafío. Lo veo así para mi negocio, que la gente convencional en las etapas tempranas, y convencional no lo quiero decir, a lo mejor suena feo eso, es como quizás necesitas gente loca en tu equipo al principio, porque la idea de emprender, de crear algo innovador, diferente, que el mercado nunca ha visto, normalmente buscas, si vas a empezar un negocio, necesitas data points para validar. Voy a lanzar un restaurante y sé que esta esquina es la mejor esquina donde poner mi restaurante. Hay mucha demanda por hamburguesas. Se llama Woodle. Woodle. El de la silla de ruedas. Estaba en una silla de ruedas después de un accidente. Sorry about that. Exacto. Pero lo convencional, aunque sea un emprendimiento, es hacer un market study y buscar mitigar todos los riesgos con información, con data, y luego lanzas y tienes algo más o menos predecible. Tienes que Pero en el mundo donde jugamos nosotros, en venture, que es tech-enabled, soluciones innovadoras, te estás tirando al abismo. Sí. Y para hacer eso, se requiere algo de como unconventional thinking, la gente medio loca, y los miembros de tu equipo en esas primeras etapas tienen que ser así también, porque si no, yo de hecho lo digo en entrevistas ahora, entrevistando gente para entrar a Contempo, casi les digo, esto no es el mejor trabajo, es el mejor trabajo. Puedes trabajar en un sitio mucho más estable, probablemente te van a pagar mejor y vas a trabajar menos. Aquí vas a trabajar más. Ahora, ¿cuál es la recompensa? Es pues el impacto que vas a tener, el poder innovar, ser creativo, probar tus ideas. Entonces, yo creo que es otro punto que me encantó de este libro, es cómo se formó el equipo, y son gente medio loca,
Pero que se porque si quedan no, con no vas él a... all the way. Y hay él habla mucho en el libro de que tiene esta como afinidad con todo el tema de la guerra y lee mucho sobre temas de estrategia de guerra y el ejército y una serie de cuestiones. Y de alguna forma va construyendo como su pequeño grupo de asalto con toda la gente que se va encontrando con él en el camino y eh, que los va incorporando a Nike y que de alguna forma gran parte de las reflexiones del libro tiene que ver con cómo asigna talento a ciertas cosas y luego cómo los va moviendo y te dice, pues me siento mal porque acabo de mandar a este güey a vivir a Boston, le costó mucho trabajo irse a Boston y ahora lo voy a regresar porque lo necesito aquí. Y un poco lo que quería yo preguntarte, y además hay una parte como muy intuitiva de esto, o sea, él va incorporando gente al equipo dentro de Nike en su momento, o de Blue Ribbon, como le llamaba la empresa al principio, un poco having, not really thinking about it, o sea, como que siente que los necesita y los va metiendo. ¿Qué tanto pasa eso hoy en el negocio? Que te traes una persona y no Muchísimo, sabes bien para qué la vas a usar, pero sabes que te va a servir, ¿no? muchísimo. Y de hecho, creo que es... em, hay que buscar gente así y si encuentras, pienso en la etapa de Contempo, que es una etapa donde se requiere iteración, creatividad, pivotear, porque estás eh, creando algo nuevo y descubriendo tu mercado. Si tienes gente que es más rígida y que busca algo más estable, se van a frustrar. Y es la mayoría de las personas. Si alguien es más flexible y más abierto y más, eso es lo que necesitas en tu equipo y muchas veces le hemos pedido a personas del equipo, oye, estás en finanzas, ¿te gustaría liderar el equipo de ventas? Porque no tengo... Y, y, y he tenido la suerte de tener gente así que, perfecto, veo que hay necesidad, no sé nada de ventas, pero voy a echar la mano en eso. Qué interesante. Y si no tienes esas cualidades en las personas del equipo, me imagino que es mucho más difícil. Em, ¿Qué tanto dirías? O sea, y creo que es parte de lo que The Unspoken por debajo del libro, pero una de las cosas que yo me llevé es el nivel de conexión que existe entre Phil y el resto de su equipo es otra cosa. O sea, es un nivel muy profundo y en unos estilos muy particulares. Como decías, había uno que se llamaba Johnson, que le escribía todos los días y que le escribía cartas y cartas y cartas y cartas. Y este güey las leía, pero no le contestaba nunca. Pero el nivel de conexión y de complicidad y de equipo que se construyó, pues lo acompañaron pues prácticamente hasta el final. Es decir, es gente que se quedó en la organización desde que empezó hasta que fueron al IPO, incluso después de esto, ¿no? Creo que para los founders el mensaje de decirles, oigan, no dejen pasar un talento que ustedes creen que les pueda servir en algo en su proceso, es un buen mensaje, ¿no? Es un mensaje muy importante, al menos yo saco esto del libro. sí, 100%. Eso es, ¿quiénes van a estar ahí contigo en 5, en 10 años? Y cuáles son eh, es por las personas que son, no por el skill set Exacto. exacto que tiene este momento, que sí, tenemos en mi empresa, tenemos algunas tareas que tenemos que hacer todos los días y se necesita cierto expertise, eh, pero más que la expertise, necesitas la actitud y el compromiso, la flexibilidad, la creatividad. Eh, Son las personas que me encanta esa idea. Y no es fácil porque va a haber cambios, la empresa cambia, la etapa personal en la que está cada individuo también cambia. Están trabajando en tu empresa, pero pasan por la vida como cualquier otro y
y como Woodell, que tuvo el accidente que le cambió la vida. Cada uno tiene su historia. Mi punto es, el sueño es que llegues a la meta con todo el equipo original, pero pasan cosas también, ¿no? Y la gente se cansa o pierde la pasión por el proyecto y... O les llega otro proyecto, sin duda. O les llega otro proyecto. Sí, totalmente. Para mí esa fue una de las cosas interesantes alrededor del equipo y de hecho usaste la palabra misfits hace un ratito. Muchas veces en el libro tuve como una sensación de paralelismo con Steve Jobs, donde Nike era la marca de los rebeldes y la marca de los güeyes que querían romper el establishment y de alguna forma me pareció mucho un mensaje que se parecía al de Steve Jobs cuando creaba Apple, ¿no? Y un punto donde lo hace muy patente Phil es cuando habla de por qué trajo a McEnroe como el embajador del tenis a Nike, que tenía que ver con el hecho de que le habían dicho no te le acerques porque es un tipo insoportable y dijo, este es el güey que yo quiero para... Entonces un poco estos statements que generan un propósito y una misión para la organización pareciera que tienen un impacto importante en el talento, pero también en la construcción de marca, pero también en el producto y cómo lo armas, ¿no? Y creo que el libro habla mucho de eso. De la rebeldía, como de este ethos de This Is Us. Y este es ese nivel de autenticidad que va a generar todo alrededor de lo que hacemos como organización. Y creo que el que mejor puede hacer esto es el founder, no tengo la menor duda. Pero en este libro en particular me parece como muy natural que el tipo dice, nosotros somos los misfits y nosotros hay incumbents grandísimos, como dijiste, ¿no? Está Adidas, está Puma, que son como... Luego está Tiger, que es la compañía que originalmente, Onitsuka, que originalmente... Pero This Is Us Nike y crecemos con la competencia y nos posicionamos como los rebeldes aquí, ¿no? Creo que para mí eso me hace pensar en este concepto de you have to be yourself. Tú eres quien eres y tienes que... y no es tan fácil porque hay, de hecho hay hay toda una industria hoy en día de influencers, hablando de influencers, que te dicen cómo deberías hacer tu startup o cómo deberías crear una empresa y cuál es el playbook y cuál es el camino al éxito y tienes que levantar o no levantar, hacerlo bootstrapped, cómo tiene que ser tu equipo, si deberías enfocarte en el diseño de o no lanzar algo feo. Hay tantos consejos que puede llegar a ser una distracción. Y creo que para mí eso es lo que cuando mencionas este punto de que son rebeldes y ellos son como son y son muy auténticos, es un recuerdo que tenemos que ser auténticos porque si estás buscando hacer el playbook o veo esta empresa, vamos a hacer lo mismo, o veo este equipo y cómo son las personas, te puedes enredar mucho y me pasa porque me gustaría que hubiera un playbook, pero tienes que acordarte, no hay un playbook, you just have to do your best, haces lo mejor que puedas y lo haces a tu manera. Es la única forma. A tus clientes entendiendo qué necesitan y regresando con ellos cada vez con cosas nuevas y que de alguna forma atiendan mejor lo que aprendes, ¿no? De acuerdo. Déjame, te voy a leer ya para ir como encaminándonos un poquito al cierre del capítulo de hoy. Normalmente cuando leo el libro tomo notas y luego tomo fotos de algunas cosas que me gustaron y hay una que te quiero leer que me gustó muchísimo. Dice, Fear of failure. I thought will never be our downfall as a company. Not that any of us thought we wouldn't fail. In fact, we had every expectation that we would.
but when we did fail, we had faith that we'll do it fast, learn from it, and be better for it. Háblame del fracaso en la vida del emprendedor. En el libro, estos güeyes están por tronar cada 15 páginas. O sea, lees 15 páginas y se van a morir porque se pelearon con el distribuidor. Lees 15 páginas y se van a morir porque se pelearon con el banco. Lees 15 páginas y se van a morir porque los van a demandar, porque el gobierno, porque... ¿Qué pasa con el fracaso en la vida del emprendedor? No hay que tenerle miedo al fracaso, porque te va a llevar a otro lugar. Es parte del camino. Te va a llevar a otro lugar. Qué verdad. Yo lo pienso mucho. Creo que siempre tenemos miedo a fracasar. Pero si haces ese ejercicio de pensar, what's the worst that could happen? En el peor de los casos, pues sí, cerramos, lloramos, pero el día siguiente, ¿qué vas a hacer? Tienes que seguir. Entonces, no sé, a veces me gustaría hacer esos thought experiments de ayuda a tener menos miedo si piensas en el peor escenario y cómo lo visualizas y te das cuenta, bueno, sí, a lo mejor no lo vamos a lograr, podría fracasar. Eso es por un lado, no hay que tener miedo porque el día siguiente, después del fracaso, tenemos que hacer lo mismo que tenemos que hacer hoy, que es levantarnos, trabajar y darle. Y luego lo otro es cuando pasan los fracasos, que pasan todos los días, como en la página, con cada 15 páginas del libro, creo que es igual en todas las empresas. A veces no se cuentan, no, a veces casi nunca se cuentan los fracasos, que es otro reto que vivimos de ver en redes los éxitos y los high fives y todo lo que va bien en otras empresas. 100%. Y uno mismo está experimentando los fracasos de cada 15 páginas. Todo el tiempo. Eso es algo interesante, ¿no? Hay que darse cuenta que todos estamos viviendo los fracasos de cada 15 páginas. Y es una parte normal. Es una parte fundamental del mundo del emprendimiento. Y el fracaso, tú lo dijiste hace un momentito, y luego te levantas y le sigues dando porque es lo que hay. Y decidiste que ese era el camino, ¿no? No, me encanta. La verdad es que ha sido un libro bien interesante de leer, muy divertido. La verdad es que hay libros que son un poco más complicados y que a mí me toma trabajo como levantarme y leerlo. Normalmente leo en las mañanas. Este no. I was looking forward para echarme mi cafecito y leer al respecto de las aventuras de esta persona. Creo que a lo mejor con lo que me gustaría cerrar en términos de ir dándole forma al final de la conversación es, ¿cuáles son las 3 o 4 cosas con las cuales te quedas de este libro y que te gustaría como compartir a las personas que oigan el podcast, como para que ellos digan, bueno, estas son 3, 4 razones o 5 razones por las cuales quiero leer el libro, de cosas que voy a aprender del libro? Algo que leyéndolo ahorita por tercera vez, y admito que no lo leí por completo esta vez, lo había leído por segunda vez hace 4 o 5 meses. Correcto. Y cuando hablamos de hacer esta charla hoy, pues no tuve todo el tiempo para leerlo por completo otra vez. Pero esta tercera vez que revisé el libro, me di cuenta que es lo que hemos hablado un poco, es un product-led company. Y eso me fascina, me inspira. Y el título es Nunca Pares, que es el Shoe Dog, y es un libro sobre la resiliencia, los ups and downs. Pero atrás de todo esto fue una obsesión por un producto y crear un producto de buena calidad. Y eso es algo que puede ser muy interesante para
de este mundo en el que trabajamos tú y yo, Fabrice, de venture y tech-enabled companies. A lo mejor Shoe Dog no está top of the list, pero creo que es muy, muy relevante todo el tema de cómo creas tu producto, cómo defines tu mercado, qué problema estás resolviendo. Eso por un lado. ¿Qué más? Yo creo que también me gustó esto de que él es un runner, ¿cómo se dice? Un corredor. Sí. Es un corredor, pero llegó a ser corredor por un fracaso. No entró al equipo de béisbol. Sí, es bien cierto. Descubrió su pasión por medio de un fracaso. Qué interesante. Y terminó, bueno, pues ¿qué más hago? Pues soy bueno para correr, voy a correr. Correcto. Y terminó siendo su pasión y creó su compañía. Eso también es otro punto inspirador del libro. Me encanta esto del IPO. El camino al IPO, bueno, lleno de ups and downs. Y uno creería que llegué a la cima, ya estoy haciendo el IPO, es el mejor momento de la compañía. Mentira, fue el peor momento de la compañía justo hicieron el IPO precisamente porque necesitaron levantar capital, salvar la compañía de esta demanda que ponía en riesgo todo, y logrando el IPO fue salirse de un hoyo de que existía. Y luego también me encantaba, y esto fue más, creo que está en todo el libro, pero sobre todo al principio, que cuando se va de viaje, de mochilero por todo el mundo, creo que Phil Knight me da la impresión de que es una persona con mucha empatía, correcto, mucha curiosidad por las culturas, por las diferencias. Describe muchos detalles de su viaje por Japón, por Asia, por Europa, de los lugares donde se quedaban, los detalles en que se fijaba, las comidas que probaba. Entonces es muy, es un tema de empatía y de interés por culturas y diferencias, que habla de una mente muy abierta. Totalmente. Bueno, tiene muchos aspectos interesantes para los lectores. Fíjate que uno que agregaría yo al final, y creo que lo tocamos un poquito antes de la conversación, es no me gusta la palabra el work-life balance, pero lo que diría es, durante todo el libro entiendes cómo está su relación con su familia, con su esposa, que lo acompaña desde un principio, con sus hijos. Y creo que para los emprendedores, ver este tipo de experiencias, que es con lo que todo el tiempo están juggling, ¿no? Este trabajo de 24 horas y al mismo tiempo ser papá, este trabajo de 24 horas y al mismo ser pareja, 24 horas y al mismo construir un equipo. Toda esta parte como mucho más humana, el libro lo va describiendo muy bien, y él te cuenta sus demonios internos alrededor de todo esto. Y vive una tragedia terrible. Pierde a un hijo al final del libro. Uno de sus hijos muere buceando en El Salvador, y es parte de su experiencia de vida en el contexto también de construir Nike, ¿no? Y estaba yo revisando ahorita, el market cap de hoy de Nike es de $90 billones, y el primer año de ventas de la empresa es de $8,000. ¿Sabes? O sea, es todo el journey. You have to start somewhere. Sí. Oh, yeah, you definitely do y need necesitas to start. ese apoyo de tus amigos, de la familia. A mí no me gusta tampoco hablar de work-life balance. Creo que es se presenta como si fuera un dichotomy. No sé cómo se dice en español. Tuvieras que disociar una cosa de la otra. No, para mí es life balance. Hay que tener life balance, y dentro de tu life, trabajo es unas cosas que haces, pero qué mejor que sea ese trabajo parte de tu vida y no un counterpoint o
como que se está jaloneando y más bien tienes que alinearlo todo para ¿Cómo que integrar funcione. el trabajo Integrarlo. a tu vida? Integrarlo y es parte de tu vida. Pues sí, pues Matthew, la verdad es que creo que podríamos dedicarle 1 hora y media más a platicar del libro. Realmente es un buen libro. Creo que habla de temas como todos los que hablamos y hay algunas otras que se quedan un poquito a un lado, como por ejemplo el burnout en algún punto. Como decíamos, la frustración, hablamos del del manejo de capital de trabajo y la parte financiera, del propósito, de la transparencia, de la cultura. De verdad que es un libro muy integral en términos de hablar de emprendimiento. Te quiero agradecer muchísimo, primero que lo hayas sugerido y además que nos hayas dedicado un rato para platicar de esto. Que además te tuvimos corriendo de un lado al otro de la oficina, fue toda una aventura. Ya encontré el Pero sitio. Tenía miedo que me iban a botar de aquí porque no reservé la sala. hablando de lo que sucede en todo el tema de emprendedores, también es parte del reto de poder hacer estas cosas, pero muchas gracias. Vamos a poner tus redes sociales en las notas del capítulo también para que la gente pueda estar en contacto contigo. Te agradezco profundamente esta conversación, estuvo divertidísima. No hubo ningún tipo de decepción al respecto, sino al contrario, da para muchas otras pláticas y muy recomendable este libro para todos los que se quieren inspirar emprendiendo, como dijiste, ¿no? Lo he leído en momentos difíciles para recordarme por qué lo hago y eso yo creo que es una gran parte de tu red de apoyo también, ¿no? De regresar Hay que volver a este libro en los momentos difíciles. La verdad me ayudó. La última vez la segunda vez que lo leí fue un momento de cómo voy a sobrevivir. Y fue mi esposa casi como burlándose. Lee el libro de Phil Knight. Se quebró 1000 veces, ¿no? Apenas estás... No, te agradezco a ti, Fabrice, esta oportunidad para leerlo de nuevo, para conversar contigo y muchas gracias por invitarme a tu podcast. Al contrario. Te mando un abrazote, Matthew, y seguimos en contacto. Igual. Bueno, muchas gracias. Bye.